Listo. Los principios de la modelación matemática. Las investigaciones recientes, bastante recientes en torno a la modelación matemática y cómo llevar la modelación matemática a la enseñanza y aprendizaje de los contenidos escolares, ha provocado impactos bastante significativos a nivel del currículo, de la metodología de clases, a nivel de las decisiones didácticas, corrientes y perspectivas didácticas en torno a la modelación matemática. Vean que es por esto que la reforma educativa matemática del MEP incluye la modelación matemática como parte integral de su fundamentación teórica también y en algunas habilidades específicas como lo vimos ahora de funciones. Entonces ha impactado el currículo, ha impactado el quehacer didáctico y metodológico de dar clases de matemáticas. Tanto investigadores como docentes han encontrado en la modelación matemática un ambiente potencialmente rico para promover también un modelo que está creciendo mucho, que es el modelo SETEM. ¿Ya han escuchado hablar de este modelo? Yo la verdad no. ¿No han escuchado hablar del modelo STM? Creo, pero muy poco. O sea, tal vez Ok, el nombre nada más, pero ok, entonces es algo que en algún punto hay que abordarlo. Es un modelo que por sus siglas en inglés, yo soy malo pronunciando inglés, entonces ahí me disculpo. Por sus siglas en inglés son Science, Technology, Engineering y Mathematics. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un cuadro, un modelo que está creciendo mucho a nivel mundial de cómo promover enseñanzas de las ciencias basadas en este modelo, donde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Incluso hay otro cuadro donde meten una A, STEAM, para meter el arte, ¿verdad? Pero hay que trabajar de forma integral y articulada entre estas distintas disciplinas. Y vean qué curioso, porque toma la matemática aparte que la ciencia, ¿verdad? La llaman ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Y eso articulado ahí de forma a promover eso. Entonces, por eso la modelación matemática se trabaja mucho en las enseñanzas de las ingenierías, en física, en química. Entonces, cómo a partir de la modelación matemática lograr promover este modelo. Luego podemos desarrollar un poco más sobre este modelo que me parece bastante interesante. Incluso pueden llevarlo a discusión en el propio curso de tecnología, porque actualmente las investigaciones en tecnología también están promoviendo mucho este cuadro, ya que la tecnología viene a ser como esa columna vertebral que permite unir las ingenierías con la matemática, con las ciencias. Entonces, es ese eje transversal y lo pueden también desarrollar en el curso de tecnología. Pueden conversarlo con la profesora Carolina. Y también en la modelación matemática he encontrado un lugar para dar significado a la matemática en la vida real. ¿Qué es modelación matemática? Ya en presentación anterior hemos dado algunas definiciones, aquí traigo otras de estos autores, Trigueros 2009 y Barbosa 2006, que dice que la modelación matemática consiste en el uso de la matemática con ciertos objetivos, describir y analizar el mundo y también desarrollar técnicas o tecnologías que intervienen activamente sobre el mundo. Y dentro del aula de matemática, Barbosa considera la modelación matemática que está orientada a analizar y relacionar elementos de una situación real con base en la matemática que el estudiante conoce. O sea, se apropia del conocimiento que ya tiene el estudiante para analizar y realizar y relacionar elementos de una situación real, promoviendo la interpretación de resultados y confrontándolos con los fenómenos reales en estudio. Modelo matemático, también nos hemos referido, ¿verdad? En otros autores a modelo matemático, sin embargo, acá les traigo una propuesta que NIS y compañía en el 2007 proponen de definir un modelo matemático como una correspondencia que se puede establecer entre el mundo real y el mundo matemático. De esta forma se define modelo matemático como una terna analítica, ahí que está representada con estas variables D, M y F.
Esta técnica analítica lo que hace es representar una realidad de forma simplificada. O sea, está el modelo matemático, lo que viene a hacer es una simplificación de la realidad. ¿De qué modo? Estableciendo una relación F entre un conjunto del mundo real D, o llamado extramatemático, y un conjunto del mundo matemático llamado M. O sea, es esa correspondencia entre un mundo extramatemático, fuera de la matemática, en la realidad, y el mundo matemático. A nivel educativo, autores mencionan que los modelos matemáticos son herramientas pedagógicas, que son elaboradas para facilitar la comprensión de determinados sistemas conceptuales o la comprensión de fenómenos de la realidad, eh, fenómenos que son retirados, extraídos de la realidad. Entonces son herramientas pedagógicas que promueven ese entendimiento y esa comprensión de contextos reales. Luego están dos ciclos de la modelación matemática, desde una perspectiva didáctica hasta una perspectiva cognitiva. Y son propuestos por esta autora, Borromeo Ferri, como les dije, que presentamos en el póster. Tuvimos la oportunidad de conocer en ese grupo de investigación de, en ese grupo de investigación que participamos en el CERME. Entonces ella primero, bueno, ella tiene varios ciclos de modelación, voy a presentarles dos de ellos. Este ciclo es desde una perspectiva didáctica, o sea, es un ciclo que comparado con el otro que vamos a ver es más simplificado, más sencillo de entender, comprender y también de llevar al aula. Este ciclo está compuesto por 4 grandes fases y 4 subprocesos que se presentan de manera recurrente a lo largo de moverme de una fase a otra. Estas 4 fases son la situación real, el modelo del mundo real, el modelo matemático y resultados matemáticos. Y los procesos que están ahí en medio, protagonistas de una fase a otra, es la idealización, la matematización, la indagación del modelo y la interpretación. Es un ciclo de modelación desde la perspectiva didáctica. O sea, pues a través de las tareas que ustedes diseñaron, pueden aún afinarse más las tareas para promover distintas fases de cada uno, distintas fases de un ciclo de modelación. Y desde una perspectiva cognitiva, también la autora Borromeo Ferri presenta este cuadro que es muy discutido. También Guillermo, colega, lo presentó en el momento que se expuso la temática en el CEDUMAT. Es muy discutido por autores, es decir, que es un cuadro muy difícil de comprender, muy difícil también, o muchas exigencias cognitivas por alcanzar. No se cumple siempre con a cabalidad al 100%. Sin embargo, en ese grupo de investigación, a pesar de haber algunos autores que apoyaban a Borromeo Ferri y otros que ponían en contra, el trabajo de ella ha hecho que sea eh, un trabajo, digamos, aceptado por la comunidad científica, donde a pesar de que haya ciertas contradicciones, nadie puede mostrar lo contrario, sino ella siempre muestra la potencialidad y el uso de estos modelos en las enseñanzas de las matemáticas, o se aplica mucho también en la enseñanza de la física o la ingeniería. Ella propone 6 fases en este ciclo, 2 más que las otras. Comienza con situación de real, luego pasa a una representación mental de la situación. Por eso es desde una perspectiva cognitiva. Ya entra en juego la estructura cognitiva mental del individuo. Entonces, parte de de la situación real a una representación mental de la situación, luego un modelo real y del modelo real al modelo matemático. Del modelo matemático se obtienen resultados matemáticos y a partir de estos resultados matemáticos se vuelven a llevar a la situación real y obtener resultados reales. Y aquí se hablan de subprocesos que están en juego a lo largo de estas fases, que es como la comprensión de la tarea. ¿Ven? Ya entra en juego la comprensión, que es algo cognitivo, la simplificación de la tarea, la matematización, trabajar matemáticamente sobre esa matematización que se hace. Por lo general, la matematización me genera un modelo y el modelo ya lo trabajo matemáticamente, interpreto y luego valido. La validación también apela a algo desde una perspectiva cognitiva, validar resultados en torno a
una realidad. Entonces, estos dos ciclos de modelación, los autores definen algo que se llama rutas de modelación. ¿Qué es una ruta de modelación? Una ruta evidencia el proceso que evidencia que el proceso de modelación no necesariamente es lineal. ¿Ok? No quiere decir que el proceso de modelación sea de la fase 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 5 a la, de la 4 a la 5, de 5 a la 6 y vuelva a la 1. No, no necesariamente hay una linealidad entre las fases. Es un proceso, ni tan siquiera es cíclico. Es un proceso totalmente flexible. Por eso se habla de rutas. La ruta de modelación entonces son procesos individuales que cada estudiante puede seguir de manera interactiva y dinámica dentro del ciclo de la modelación. O sea, un estudiante puede ser que repita la transición de una fase a la otra. O sea, un estudiante puede ir de la fase 1 a la 2, de la 2 a la 1, de la 1 a la 2. Luego haga 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1. O sea, pueda repetir la transición de una fase a otra, pueda retroceder entre las fases que ya anteriores, o pueda saltar entre fases también, dependiendo del abordaje que el estudiante le dé. Entonces, por eso se habla de identificar rutas de modelación. ¿Qué serían las rutas de modelación? Ir estudiante a estudiante, porque son procesos individuales, y a través de la exploración del trabajo que ellos hicieron, de entrevistas con los estudiantes, del acompañamiento que le pueda dar el docente durante la resolución de una tarea, ir viendo cómo se fue moviendo el estudiante entre las fases, cuáles sus procesos fue evidenciando, y así ir trazando las rutas de modelación que se puedan presentar dentro de un ciclo. El valor didáctico de una ruta de modelación es que permite evidenciar estas direcciones cognitivas que sigue un determinado estudiante. Desde el momento en que está leyendo la situación hasta el momento en que está externando sus respuestas finales. Y estas rutas de modelación, al ser procesos individuales, están influenciados principalmente por tres factores. El estilo de pensamiento matemático del sujeto, puede ser que sea alguien muy visual, muy gráfico, muy analítico o algebraico, o tenga un pensamiento integrador, entonces que puede moverse entre distintas representaciones. Entonces, ese estilo de pensamiento matemático va a definir también la ruta de acción de ese estudiante dentro de la modelación. También las experiencias y conocimientos extra matemáticos que tenga el estudiante. Vean que incluso ustedes, cuando estaban diseñando la tarea y promoviendo la modelación, el conocimiento extra matemático definió el, el, el potencial o la formulación de la tarea en sí. O sea, si no tenían conocimientos sobre interés compuesto, sobre el llenado de una piscina, o sea, esos conocimientos extra matemáticos iban limitando o potencializando el quehacer en la formulación de una tarea matemática. Entonces, esas experiencias también influyen en las rutas de modelación y las propias competencias matemáticas del estudiante. O sea, ya otras habilidades, otro tipo de competencias o procesos que el estudiante tenga, también definen las rutas de modelación. Algunos también, tal vez estudiantes son más hábiles o capaces para argumentar, para justificar en palabras, para comunicar, que otros. Entonces las rutas de modelación son distintas de un estudiante a otro. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? Tenemos los dos ciclos de modelación y las rutas de modelación dentro de esos ciclos. Modelación matemática como competencia cognitiva. Muy recientemente, porque son términos que están surgiendo estos términos, Mathematical Modeling Competence o Mathematical Modeling Competency. Estos autores que son, bueno, Bloom es un autor alemán, y Nice, desconozco, no recuerdo ahora de dónde son, pero estos autores definen como competencia, no competencia de la modelación, sino la modelación matemática como competencia. Entonces, ellos llaman a este término como la capacidad que de forma autónoma y perspicaz
llevan a cabo todos los aspectos de un proceso de modelación matemática dentro de un cierto contexto. Esta definición es muy genérica, no nos dice mucho. Ya NIS y compañía en 2007, ellos proponen otro tipo de definición. Ellos dicen capacidad de identificar preguntas relevantes, variables y relaciones en una situación dada del mundo real. O sea, tienen una situación y son capaces de identificar preguntas que quieren indagar, qué es más relevante, qué variables están en juego, qué relaciones se pueden establecer. Luego tomar eso y transportarlas dentro de un contexto matemático, dentro del mundo matemático. Luego, interpretar y validar la solución del problema matemático que resulta en relación con la situación dada. Y también capacidad para analizar y comparar modelos dados, como testando las conjeturas que se hicieron y revisando propiedades del propio modelo. Entonces, ya es una definición más extensa y asociada como modelación matemática como competencia. Ahora, podemos describir ciertas competencias asociadas a la modelación matemática, como la competencia de comprender un problema real, formular un modelo basado en la realidad, formular un modelo matemático a partir del modelo real. Vean que todo esto, ya aquí hay un conjunto de capacidades de aprendizaje, ¿verdad? Tal como las definimos en el análisis didáctico, que pueden estar asociadas a estas competencias. El paso de formular un modelo basado en la realidad a formular un modelo matemático, ahí hay una serie de capacidades matemáticas que se pueden describir como usar representaciones de cierto tipo, específicas, pasar de una representación a otra. Entonces, todas esas capacidades también que podemos delimitar van enriqueciendo aún más estas competencias. Luego tenemos las competencias de resolver cuestiones matemáticas, o sea, darle un tratamiento matemático al modelo. Competencias relacionadas con la interpretación de resultados matemáticos que se obtienen del modelo matemático y luego validar la solución matemática dentro del modelo real. Validar ya la solución entra en juego más capacidades, más competencias como el argumentar, el comunicar las ideas, el testar conjeturas, el confirmar o refutar otras conjeturas de los pares. Entonces, todas estas competencias están asociadas a la modelación matemática. Algo muy importante, cuando estamos diseñando entonces una tarea que tenga un perfil de promover la modelación matemática, tengo que ir eh, colocándome dentro de este contexto y tratando de promover la mayor cantidad de competencias o capacidades asociadas a la modelación matemática. Aquí los quería escuchar. En la carta al estudiante dice también que en esta semana ya estaríamos hablando sobre resolución de problemas. Sin embargo, resolución de problemas es algo que ya ustedes han trabajado en otros cursos y conversando con la profesora Carolina es algo también que van a estar desarrollando. Es un eje principal del curso de tecnología, la resolución de problemas. Entonces quería escucharlos con lo que ya han explorado y comprendido acerca de la modelación matemática, hacer aquí un versus con resolución de problemas. ¿Les parece lo mismo? ¿Qué diferencias pueden señalar, destacar? Los escucho. De hecho, yo iba a decir que la cita esa que creo que es de Nice, se parecía mucho resolución de problemas, porque era como identificar cuestiones dentro de un contexto real, y luego a partir de eso, como, no sé, realizar eh, sí, un transporte para la matemática y luego cuando se hace como la resolución de eso, interpretar los datos, o la respuesta que se le da. Mm, Em, Tal vez una diferencia es que dice la capacidad para analizar y comparar modelos dados, que tal vez la resolución de problemas se queda solo como en una vía, ¿no? O sea, ujú, ujú. como que tal Muy, vez sí, esa sería como una diferencia. muy bien, muy bien. Buena observación. Excelente. ¿Alguien más? ¿De acuerdo con Marco? ¿Quiere ampliar lo que él está diciendo?
Yo creo que, o sea, que sí, Marco tiene razón, pero yo, no sé, yo creo que lo que más bien se busca con la parte de resolución de problemas es llevar a la modelación matemática. Entonces, que a través de la resolución de problemas se aplique la modelización matemática para resolverlo, Ok. ¿verdad? Entonces, creo que Sí, más bien la resolución de problemas llevaría a la modelación matemática, bueno, de problemas contextualizados y ya con todo eso, ¿verdad? muy bien. Buena observación también esa. Una buena óptica. La verdad, Nicole me quitó las palabras de la boca. Yo justo iba a decir eso. Se me adelantó. Entonces, de ver la resolución de problemas como una herramienta para promover la modelación. Quizá no es exactamente ver la resolución de problemas como una herramienta para promover la modelación, pero es el fin. Al menos Ok, en educación primaria y secundaria. Considero ok, de que uno ve resolución de problemas para llegar a la modelación matemática como ese momento, ¿no? Esa cúspide, ese clímax, en donde ellos ponen a prueba todo y ven cómo se puede aplicar en la vida real, cómo tiene sí, resultados, porque claro, no todos van a estudiar mate, ok, ¿verdad? Entonces sí, sí, así se ve más útil. Exacto, y entiendo. de hecho normalmente se ve como, uff, ese es el mayor grado de dificultad que pueden llegar. Vemos toda la Ujú. teoría, vemos qué es esto, vemos definiciones, vemos ejemplos meramente numéricos y ahora sí, vamos, aplique eso en contextos reales. Más bien la modelización matemática sería como la herramienta para resolver problemas. Ok, ok, entiendo. Bien, excelente. Así como ustedes mencionan y discuten, muchos autores se han inclinado, ¿verdad?, en encontrar semejanzas entre ellas, o algunos otros han tratado de marcar tanta diferencia para que no se comparen ni tan siquiera, para que tengan abordajes didácticos totalmente diferentes. Veamos lo que dicen algunos autores acá. Esas son tres diferencias significativas que me tomé la tarea de colocar a partir de las lecturas de diferentes perspectivas de los autores. Veamos. Primero, tienen naturaleza epistemológicamente diferente. O sea, hay una naturaleza epistemológica en la concepción de lo que es resolución de problemas y modelación matemática diferente. Y esto acá es muy importante porque la propia historia nos lo dice. La resolución de problemas, por un lado, está limitada a un contexto y a la forma en cómo se presenta el enunciado del problema. O sea, para resolver un problema, como la palabra lo dice, ¿verdad? Tengo una situación, tengo una problemática y mi intención es resolverla. Entonces, está limitado al contexto, está limitado al enunciado, a las cuestiones que me genera el propio enunciado, y entonces tiene una estructura un poco más cerrada que la propia modelación matemática. Por ahí asocio un poco el comentario que Marco decía, que a veces la modelación matemática puede generar una variedad de modelos y promover el analizar o el comparar distintos modelos, ver qué modelo es más efectivo que otro, mientras que la resolución de problemas no apuesta tanto a eso, sino la resolución de problemas lo que quiere es, punto, resolver el problema. Si lo resolvió con este modelo y con el otro, muy bien, y lo resolvieron. Si tomó esta estrategia de resolución para resolver el problema y el otro estudiante tomó esta otra estrategia, excelente, resolvieron el problema. En cambio, la modelación va un poco más allá y cuestiona, sí, pero dentro de esta estrategia, el modelo generado por el estudiante A, ¿y cómo se puede comparar o qué tan eficiente sea comparado con el modelo del estudiante B? O sea, la modelación siempre va un poco más allá, es más abierta en ese sentido, prioriza un poco más el proceso eh, de experimentación incluso, que no es tan cercano a lo de la resolución de problemas. Y es por eso ahí que el punto 2, sus propósitos son diferentes. En la modelación matemática, la experimentación, la recolección de datos y la simplificación de los mismos tienen un mayor protagonismo que en la resolución de problemas. En la resolución de problemas, por lo general, la situación es muy dada, no hay muchos datos que experimentar o que explorar, no, los datos que me dan los puedo organizar, los puedo tratar, abordar, organizar en una tabla, un diagrama, pero la modelación matemática apuesta a una experimentación mayor. Era lo que les decía con el problema de la caja del grupo de Kenneth. Una cosa es mostrarle ahí la caja, que ellos deduzcan datos y todo,
resuelvan el problema en sí. Y otro es ya que para generar el modelo le demos láminas de cartón, ellos hagan cortes, tomen datos, hagan toda una exploración de los recursos, tengan acceso a una aplicación de GeoGebra, puedan ver, sigan testando sus conjeturas. O sea, la resolución de problemas no va tanto por ahí. La resolución de problemas es denme la caja, denme las dimensiones, voy a buscar una formulita, la monto, la aplico, si funciona, listo, resuelvo el problema, lo contextualizo, las respuestas y avanzo. Entonces sí hay una distinción acá también, una diferencia significativa en los propósitos de sí, de una y de la otra. Y también el proceso es diferente y el discurso argumentativo también es muy diferente. En la modelación matemática existe una validación tanto interna como externa. O sea, hay una validación en la matemática y fuera de la matemática. Mientras que en la resolución de problemas muchas veces la modelación es interna. O sea, si una vez que interpreté los datos y construí un tratamiento didáctico, perdón, un tratamiento matemático, un abordaje matemático del problema, entonces hago una validación interna de los datos y lo que hago es ver el contexto real si tiene coherencia los datos y no tanto validar, no tanto argumentar, no tanto defender el modelo o llevar a generalizar los datos al fenómeno real que se está presentando. Entonces, en la resolución de problemas no hay tanto ese discurso argumentativo que lleve a la generalización de resultados, sino a un discurso más de resolver este problema en este contexto particular. Entonces, la modelación siempre piensa un poco más allá y es más abierta en ese sentido. Entonces, estas son algunas diferencias significativas. Ahora, es claro, podríamos pensar en que a través del ciclo de modelación matemática se estén resolviendo problemas, o a través de la resolución de problemas, ¿verdad? Porque también la resolución de problemas en sus inicios y orígenes, con Poila, que me imagino que ya leyeron, y otros, tienen sus distintas fases. Es un poco más lineal, la resolución de problemas sí es un poco más lineal que la modelación. La modelación estamos viendo que no es nada lineal. Entonces, puede ser que durante la resolución de problemas pueda usar, como mencionó también Dario y Nicole, la modelación matemática o viceversa. Pero aquí hay que tomar estas diferencias significativas para que también a nivel didáctico yo pueda decir, no voy a resolver problemas, o voy a modelar, o voy a promover la modelación, o voy a promover las capacidades o competencias asociadas a la resolución de problemas, que no necesariamente tienen los mismos propósitos, los mismos procesos o la misma naturaleza epistemológica. Y finalmente, ya para concluir y terminar la clase, la modelación matemática y su relevancia en la enseñanza y aprendizaje de las funciones. A través de la modelación, el estudiante es motivado a trabajar en cuestiones de alto nivel cognitivo. Recuerdan que les había mencionado que el estudio de funciones ya no tiene un tratamiento como matemática elemental, sino matemática avanzada. Varios autores mencionan que el estudio de funciones ya es el inicio de la matemática avanzada, que es algo que vamos a estar desarrollando en las próximas semanas. Y entonces la modelación matemática apuesta a ese alto nivel cognitivo que comúnmente no surge en metodologías tradicionales. Y esta metodología, o sea, los estudiantes están motivados a trabajar movilizando el aprendizaje de los conocimientos matemáticos y facilitando el establecimiento de conexiones conceptuales dentro de la propia estructura conceptual del contenido. También, asociado a esta alta exigencia cognitiva, la modelación matemática contribuye a que el estudiante desarrolle nuevos hábitos de trabajo, incluso en el propio trabajo colaborativo, trabajo de validar con los pares o confirmar sus conjeturas o defenderlas con los pares, potencializando así su espíritu crítico en situaciones cotidianas del día a día y promover la construcción de su propio conocimiento matemático. Eso es algo muy importante también, que es una diferencia significativa entre resolución de problemas y modelación. Por un lado, la resolución de problemas, por lo general, está limitada a aplicar conocimientos que ya conocen los estudiantes. ¿Ven? Como tarea, los problemas son más cerrados, es la aplicación. Claro que tiene cierto grado de desafío conectando representaciones o conceptos, pero es más que todo aplicar conocimientos previos. En cambio, la modelación siempre debe tener un plus,
que no solamente aplicar lo que conozco, sino construir conocimiento nuevo. Fortalecer un conjunto de conocimientos que luego se puedan institucionalizar después de todo el proceso de modelación matemática. Entonces, la modelación matemática siempre debe de promover esa construcción o reconstrucción del conocimiento matemático. Y finalmente, que es muy importante en temas de funciones, por ejemplo. Y finalmente, la modelación matemática contribuye a que el estudiante le dé significado a los conceptos y procedimientos matemáticos en un ambiente caracterizado por la aplicación de esos conocimientos en contextos reales, en situaciones de la vida real. Y para concluir, esta cita de Flores y Gemail en 2017, muy reciente, dicen: las principales ventajas del proceso de modelación están en permitir que los estudiantes tengan un mayor grado de comprensión de los contenidos desarrollados en el área de la matemática, además de aumentar su interés por la propia matemática, cuando encuentran relación con la realidad en el momento de aplicar los modelos matemáticos construidos para la solución de problemas. Ven acá cómo estos autores cruzan los dos, cruzan que las ventajas de la modelación no solo está permitir la comprensión de los contenidos, sino también el interés por la propia matemática y el encontrar conexiones con la realidad cuando se están aplicando los modelos que me generó la modelación matemática para solucionar ahora sí problemas específicos. Ven, la modelación matemática viene a construir el conocimiento, construir modelos, a definir propiedades, a descubrir conceptos, descubrir procedimientos que luego van a institucionalizarse. ¿Para qué? Para resolver ya problemas más específicos, aplicar los conocimientos. Bien. Estas serían ya las citas, las referencias citadas, que fueron tomadas de la tesis de doctorado del colega Guillermo Ramírez, quien recientemente, en este año ya 2020, defendió su tesis doctoral con el tema aprendizaje del álgebra lineal en un contexto de modelación matemática. Entonces él en su tesis desarrolla la modelación matemática para la enseñanza del álgebra lineal, y de ahí tomé también estas lecturas que él cita en la tesis y que hago referencia a lo largo de la presentación. Listo. Entonces esto sería todo. Con esto ya estaríamos también completando el tema de la modelación matemática, para en las próximas sesiones dedicarnos ya a otro abordaje y tratamiento didáctico de los conceptos relacionados con funciones. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bien, entonces nos vemos